Los misterios más poderosos revelados por Dios es la asistencia que le proveyó a su amada iglesia al capacitarla con dones, frutos y el llamado o establecimiento de lo que se conoce como el Ministerio Quíntuple, la organización compuesta de 5 distintos ministerios para edificar y capacitar a su iglesia. ¿De qué se trata estos ministerios? ¿Qué tiene que ver con nosotros hoy día? ¿Cómo se complementan el uno al otro? ¿Y qué específicamente hacen? En las últimas 2 semanas comenzamos con la introducción y luego entramos a lo que son los llamados del apostolado y el profeta. Y si pensaron que eso eran interesantes, abróchate el cinturón, que hoy vamos a hablar del evangelista, del pastor y del maestro. Así que no toques ese canal, que regresamos ahora. Bendiciones del Eterno para todos. Hoy concluimos el tema de la revelación del Ministerio Quíntuple. Para los que no me conocen, mi nombre es Víctor Hernández y junto a mi amada esposa de 23 años, Nataliz, tenemos el gran honor y privilegio de ser los pastores visionarios de una hermosa y creciente iglesia bajo el nombre Centro de Embajadores, también conocida como Embajadores Church, del Ministerio Embajadores del Reino. Mucho gusto y bienvenidos a este podcast de Atentamente Embajadores, donde hablamos de temas relevantes e interesantes desde un punto de vista bíblico y sin pelos en la lengua. Así que sin más introducciones o preámbulos, vamos al tema de hoy. Desde que comencé a estudiar este tema para estos podcasts, Dios me ha abierto los ojos en cuanto a muchas cosas relevantes a la función colaboral y complementaria de cada uno de los 5 ministerios nombrados por Dios. Hay cosas que hemos aprendido de cada cual, cosas de las cuales hemos pasado por alto, simplemente por ignorancia o por conveniencia. Hoy en día, estos ministerios, cada uno de los 5, ya sea apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, operan en completa autonomía y sin restricciones. Algo que es peligroso, se los digo, sumamente peligroso, que un ser humano tenga todo el poder y la autoridad desde ese llamado sin tener que rendirle cuentas a nadie. Sumamente peligroso. Porque le es conveniente, quieren hacer lo que les da la gana, no quieren guía o mentoría o que alguien les corrija o los discipule. Lo único que desean es hacer lo que a ellos les parece bien, quieren ejercitar esa autoridad y ese poder sobre otros, quieren decir lo que a ellos les parece, hacer lo que sienten que tienen que hacer, y como todos son enviados por Dios, ¿quién puede cuestionarlo? Hoy en día, alguien dice, Dios me dijo, o Dios me habló, y nadie lo cuestiona. Nadie se atreve a decirle no, no está bien, porque sienten que de alguna manera se están oponiendo a Dios. Y los lobos rapaces, los ministros farsantes que están en posiciones, toman ventaja de eso. Se aprovechan de esa ignorancia que el pueblo tiene. ¿Por qué? Porque a los lobos rapaces les encanta lo oculto, las reuniones clandestinas, los grupitos que ni siquiera los pastores de la misma congregación saben que existen. Una de las cosas que yo me preguntaba, según escribía mi libro Lobos en el Rebaño, era ¿por qué un lobo? ¿Por qué no usar un oso, un lagartijo, una culebra u otro animal más espantoso? ¿Por qué un lobo? Hasta que fui y leí Mateo 7 otra vez. En este capítulo Jesús habla de los frutos de un árbol y esta metáfora la usa para hablar de lo falso versus lo verdadero. En el verso 15 él dice, cuídense de los lobos que vienen a ustedes, ¿con qué? Con vestidos de ovejas. Y allí estaba la respuesta a mi pregunta en mi propia cara, que miré y leí tantas veces y le pasé por alto muchas veces más. Allí estaba la respuesta a la pregunta que terminó inspirando el libro. ¿Por qué Dios decidió usar un lobo para hablar de los farsantes? Porque los lobos se disfrazan. ¿Escucharon bien? Los lobos se disfrazan, los lobos saben esconderse detrás de una apariencia de santidad, de piedad, de mucho conocimiento e inclusive de uno de estos llamados, hablando de la palabra, hablando del mucho conocimiento que tienen, profetizando a izquierda y derecha, pero su vida no da fruto de una persona consagrada a Dios. ¿Tú quieres saber quién verdaderamente es enviado de parte de Dios? Te aconsejo lo siguiente, lee la Biblia, haz preguntas. It's okay to ask questions. Analiza la vida de tal persona. Esa persona vive en justicia, ama la misericordia y demuestra fruto de humildad. ¿Lo ves orar? ¿Lo ves alabar a Dios? ¿Lo ves participando y sirviendo? No podemos solo mirar una de estas. Tenemos que poder verlas todas estas que acabo de mencionar, al igual que todos los frutos del Espíritu Santo.
A esto se le llama discernimiento y solo viene por manifestación del Espíritu Santo cuando estamos metidos en la palabra de Dios, dejando que esta palabra moldee nuestros pensamientos y nos revele qué es y cómo se percibe lo verdadero versus lo falso. Si hacemos esto, estamos dando mejor espacio a que la iglesia, la novia de Dios, no sea engañada, sino que sea edificada por los verdaderos ministros llamados a uno de estos oficios. Ya hablamos del apóstol y del profeta, vayamos ahora a los evangelistas. Amén. La palabra griega para evangelista es la palabra evangelistes y significa evangelizar. El diccionario griego de Tyre dice que es un portador de buenas nuevas, nombre que se les da a los heraldos en las Olimpiadas cuando anuncian al ganador. Una vez estudié esto, y el heraldo también, en los tiempos bíblicos, se llamaba al soldado que regresaba a la ciudad a dar buenas nuevas que el ejército de su nación había ganado. Y el heraldo no iba de casa en casa, él venía cabalgando y gritando en boca en cuello por toda la ciudad: ganamos, ganamos, la victoria es nuestra. Dicho esto, es un sentido común y en contexto de la Biblia, un evangelista es alguien que anuncia la victoria que tenemos en Cristo y por Cristo, porque Cristo venció la cruz del Calvario. Alaba. Y en la Biblia encontramos muchos evangelistas. La Biblia dice en Hechos 21:8, al día siguiente, los que acompañaban a Pablo, partimos y llegamos a Cesarea. Entramos a la casa de Felipe, el evangelista, así lo dice, uno de los 7, o sea que habían otros 7 evangelistas, y nos hospedamos allí con él. En 2 de Timoteo también dice, 2 de Timoteo 4:5, dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Palabra del apóstol Pablo a uno de sus estudiantes y discípulos. Un evangelista no necesariamente está atado a un edificio local, pero sí son parte de una congregación. Y en ocasiones ministran allí también. Allí es que crecen, allí reciben, allí se preparan, allí se procesan, allí se maduran, allí nutren su vida espiritual dentro de la congregación que Dios estableció. El evangelista no es un apóstol que recorre un país entero intentando establecer iglesias y redes, imponiendo la gobernanza, las restricciones, los estatutos, construyendo una iglesia y una asamblea, nombrando pastores, líderes, diáconos, etcétera, etcétera. Lo que hace a un evangelista diferente al apóstol es que el evangelista va a una región o ciudad y comparte la palabra del Señor. En específico, la historia de este Dios hecho hombre en la forma de Jesús, que murió por nosotros en la cruz del Calvario para darnos libertad del pecado y resucitó al tercer día para darnos victoria sobre la muerte, dándonos vida eterna junto con Él mediante su gracia. El evangelista también trae el fuego del avivamiento. Revivan las llamas de pasión, motivan a la gente, revivan el fervor por Dios, enseñan y educan también, ministran y traen sanidad y restauración, también ayudan a los pastores a restaurar a las familias. Y algo que diría sobre el evangelista es que su labor puede tener 2 vértices. Primero, si observamos en el Nuevo Testamento, vemos que normalmente los evangelistas iban a zonas no predicadas, zonas desconocidas, zonas sin iglesia, sin cristianos, donde no habían creyentes porque nunca nadie les había predicado el evangelio. ¿Y qué hacían? Predicaban las buenas nuevas de Jesucristo, luego entraba el apóstol y establecía una iglesia con las personas que aceptaron el evangelio. Levantaban la obra y dejaban pastores y maestros, también conocidos como tutores, que quedaban allí para cuidar la grey. El evangelista, en una parte fundamental, forma parte de la fundación de una iglesia, de la formación de una congregación. Y algo que puedo decirles de los evangelistas que yo conozco personalmente o sobre quienes tienen una inclinación evangelística es que Jesús es el tema central de ellos. Estas personas no tienen otro tema. El evangelio los consume porque ese es su ministerio. Ministran y hablan de Jesús donde quiera que van. Pueden operar en el don del profeta, pastor o algún otro, pero la persona con mentalidad evangelística habla de Jesús en todas partes, donde quiera que vaya, a un nivel bien básico. Son personas que saben comunicar el evangelio bien básico que todo el mundo lo puede entender. Su mensaje, en la mayor parte, es bien conocido. Piensa conmigo en los padres de la fe, en los padres del evangelio, G.J. Ávila, Oral Roberts, Billy Graham. Todos estos hombres tenían algo en común, es que tenían una unción profunda, pero el mensaje siempre fue básico. ¿Por qué? Porque su corazón era ministrarle a una audiencia que no conocía del evangelio como para conocer las cosas profundas de Dios. Por ende, se mantenían bien básicos, con un lenguaje básico, por amor a las almas perdidas para que puedan entender el mensaje plenamente. El mayor enfoque es que todos estén a salvo. Pueden ver un pájaro,
sentado en su nido, a una hormiga pasarle por el lado y captar un mensaje al respecto, contárselo a alguien que esté sentado a su lado y de alguna manera u otra relacionarlo con Dios e intentar guiarlos a la salvación. Lo hizo Jesús, ¿verdad? Jesús lo hizo, Jesús habló de las hormigas, de las aves del cielo. A estos evangelistas no solo son vitales para el comienzo de una obra, sino que también lo son para la vida de la iglesia, ya que son personas que infunden aliento y avivamiento en la congregación frecuentemente según se necesiten. En ocasiones, aún en la iglesia primitiva, había que recordarles del evangelio, del verdadero evangelio del reino, para que no se desviasen a otro evangelio. El apóstol Pablo solicitaba la ayuda de hombres evangelistas y los enviaba con cartas a las iglesias para traer corrección y volverlos a la pasión del verdadero evangelio. He visto grandes avivamientos comenzar cuando un evangelista llega a una iglesia que tal vez ha perdido su pasión, su fervor. Tal vez haya problemas internos, conflictos o disputas. Los evangelistas son de gran bendición para una iglesia de esta manera porque sabe calentar esas aguas tibias. Cuando el fuego se está apagando, sabe cómo echarle leña a ese fuego. Cuando ese evangelista llega con un mensaje renovador a una iglesia que está media apagada y llega con una unción fresca y lleno de fervor divino, transforma a la iglesia completa. Ahí entra sanidad y muchas cosas se ponen en orden. La palabra de Dios habla a través de ellos y logran resolver muchos problemas. Contagian a la gente, la insta a recorrer las calles para evangelizar. En consecuencia, llegan nuevos creyentes, llegan nuevas personas y el fuego del Espíritu Santo se desata y la gente comienza a bautizarse en el nombre de Jesús y a ser llenos del Espíritu Santo. Hay señales, prodigios y milagros porque han traído una infusión de entusiasmo y pasión, fuerza y entrega del Señor. Y sobre todas las cosas, los evangelistas son excelentes para elevar la fe del pueblo a un nivel donde Dios se pueda manifestar y operar en lo sobrenatural. Yo no me considero un evangelista, pero respeto y honro a los que sí lo son. Y si sientes el deseo de salir a las calles y evangelizar, hablar con la gente y dar testimonio donde quiera que vayas, y te encanta entrar en las iglesias, encender su fervor, compartir sus cargas y darle de tu pasión, sanar a las personas, ayudarlas a superar sus dificultades y brindarles exhortación y alegría, entonces quizás seas un evangelista de corazón, ya sea por un don o el hecho de que tengas una vocación evangelística innata y, aunque ahora desempeñas otro rol, sin duda llevas esa vocación dentro de ti. Algo que he observado en los evangelistas es que si comienzan a pastorear una iglesia, su vocación evangelística permanece intacta. La manifiestan porque tienen un corazón evangelístico y desean que las personas se salven o se acerquen más a Dios por lo menos. Nuevamente, si ese eres tú, habla con tus pastores para que si no tienen un programa de evangelización, tal vez tú seas la persona adecuada, tal vez Dios te envió allí para comenzar tal programa. Y si eres de los embajadores, pues ven y hablemos. ¿Ok? Habla con nosotros, habla conmigo, con la pastora, para desempeñar esa obra en las calles, para alcanzar a quienes más lo necesitan. Ese es el mensaje de cualquier iglesia. Ese debe de ser la visión de toda congregación. Buscar las almas perdidas. Una iglesia que no hace eso es una iglesia que está seca, muerta y perdida. Así que no es aquí juzgando a nadie, no es trayendo juicio, es simplemente analizándonos para que nos autoevaluemos. Si tú te consideras en esa condición, si tú, individuo que me estás escuchando, hijo e hija de Dios, cristiano te dices llamar en el día de hoy y nunca te has ganado un alma para Cristo, lo más mínimo, lo has traído para la iglesia para que acepte a Cristo, tu vida hay que considerar muchas cosas. Amén. Y lo digo con todo el respeto, porque como hijos e hijas de Dios, nuestra mayor función es ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Él no le dijo esto solamente a los 5 ministerios. Él se lo dijo a sus discípulos. Ese es el llamado de la iglesia. Amén. Hablemos entonces del pastor. El siguiente término que vamos a desambiguar aquí es el pastor, que la palabra pastor proviene del griego poimen y significa pastor, aquel que cuida de su rebaño. Y cuando digo su rebaño, no me refiero a su rebaño, me refiero a su rebaño. Un aguijón de cada pastor es pensar que la congregación que pastorean es su propia gente y su propio pueblo. Recuerda esto, pastor, lo digo con respeto y les amo, los honro en el día de hoy por su pasión. Yo sé lo que es estar en esos zapatos, pues nosotros somos pastores de una iglesia. No es fácil. No es fácil tú darle de comer a alguien que mañana te muerde la mano. No es fácil comenzar una iglesia desde cero, cuesta arriba, sin ayuda, sin apoyo. Tú a solas con 2 o 3 en tus espaldas tratando de ayudar a los demás con sus problemas al mismo tiempo teniendo los tuyos. Orar por todo el mundo recibe paz, todo el mundo recibe bendición y tú estás angustiado por dentro. Yo sé lo que es pastorear una iglesia cuando te sientes apagado,
te sientes angustiado. Yo sé que a veces estás entregándote por la congregación y la mismita congregación te está oprimiendo. Mis amados, eso no ocurre en todos lados. Si tú has tenido una experiencia excelentísima plantando una iglesia, gloria a Dios, ¿ok? Y te bendigo. Pero la mayor parte del tiempo, cuando hay personas con propósito y hay iglesias con propósito, el enemigo te va a tirar con todo para tratar de distraerte, confundirte y apartarte de ese propósito de Dios, porque Él sabe que a través de ti, a través de ustedes, Él va a ganar muchas más almas para el Señor. Yo sé lo que es estar ahí, por eso que lo digo esto con respeto. Recuerda, aquellos que me están viendo que son pastores, que no se te olvide lo siguiente: ese pueblo que pastoreas son las ovejas del pastor de los pastores. ¿Me entendieron? Usted y yo simplemente somos empleados de Dios. Somos más como supervisores o cuidadores. Nuestro trabajo es cuidar de la congregación y prepararlos para verse con el Señor. Pero no debemos de adueñarnos de ellos como que son nuestros. Y he visto este mal con mis propios ojos y es detestable. Se los digo, vuelvo y repito, con todo el honor y respeto que cada cual se merece. Y les cuento una experiencia que tuve hace un tiempito atrás. De esto específicamente, sin mencionar nombres o lugares, en una ocasión en particular, durante un evento que asistí, fui a saludar a una persona que antes asistía a nuestra congregación. Mi saludo fue inocente. De corazón se los digo, pero mientras saludaba a esta ex congregante, que fue congregante nuestra en un tiempo pasado, la cual también me saludó con mucho entusiasmo y alegría cuando me vio, noté que esa otra persona que llevaba el título pastoral en la vida de este ex congregante, esta persona, este pastor, o esta persona que forma parte de sus nuevos pastores, iba caminando al lado de la ex congregante y al ver mi saludo y su reacción entre nosotros, se detuvo a un pie de donde estaba la persona a quien yo estaba saludando. Se inclinó así hacia nosotros, hacia la persona que estaba yo saludando, con su mirada al suelo, sus palmas juntas, pero con sus oídos obviamente postrados hacia nuestra dirección y con una fazada de enojo mezclada con indignación, como viendo que estaba hablando con tal persona. Fue algo tan desagradable que me dejó un malestar por varias semanas, se los digo. Obviamente esto no es saludable y este no es el caso de todos. Pero como personas de Dios tenemos que mirar estas cosas y tenemos que llamar al blanco blanco y al negro negro. Ese tipo de comportamiento no está bien, porque lo que me deja pensar es que tú te estás adueñando tanto de los hijos de Dios. Y pues repito, no es lo mismo tú estar pendiente a alguien, a tú estar celando a un miembro de tu iglesia como que son tuyos. No son tuyos, mis amados, no son míos tampoco. Le pertenecen al Señor. Estas son las ovejas del Señor y tú y yo tenemos que prepararlas para verse con el Señor. Como personas de fe, no podemos andar y ministrar con ese temor. Hay una línea bien fina, escuche bien, hay una línea bien fina entre cuidar y controlar, entre mantener y manipular. Y lo digo por esa experiencia, entre otras que he visto. Como pastores nos debemos un respeto mutuo y debemos de tener unas líneas de ética donde yo no voy a un evento a tratar de convencer y enamorar a la congregante de tu iglesia, ni tú de la mía. En mi libro, Lobos en el Rebaño, hablo específicamente de cómo, por experiencia viva, he visto cómo personas se infiltran en las iglesias con intenciones de abrir sus propias. Y lo que hacen es establecer relaciones profundas, se dan por el pueblo, son bien altruistas y quieren poner sus manos en tantas relaciones para cuando se vayan, y usualmente de mala gana y fuera de orden, se llevan a aquellos con los que más establecieron relaciones. Mis amados, la razón por la que esto pasa es porque no hay una integridad o una línea clara de comunicación entre los pastores presentes y esta persona que tienen inspiración de serlo en un futuro. Pasa también porque existe una cultura tóxica de plantadores de iglesias, donde plantan sus iglesias con personas ofendidas de otros lugares. Usualmente gente que se fueron de mala gana dejando contiendas en su iglesia anterior, y los pastores, algunos inocentemente, creen que estas personas las puede ayudar y comienzan una iglesia. Mis amados, se los digo, esto es una trampa del enemigo, porque aquellos que se fueron de mala gana de una iglesia se van de la tuya de mala gana también. Después que te esforzaste tanto por ellos, se van de la mismita manera. Aquellos que llegan a tu iglesia hablando mal de un pastor anterior, hablarán de ti cuando se vayan de la tuya. Como pastores, ok, lo digo porque yo soy de ese tipo de personas que a veces veo personas heridas, veo personas que han pasado por situaciones fuertes en congregaciones pasadas. En mi corazón se va hacia ellos. Quiero ayudarlos, quiero restaurarlos, quiero que pasen por un proceso de sanidad, pero siempre, siempre, siempre llévalos por el proceso de reconciliación. Si se fueron de mala gana de un lugar, llévalos para atrás a ese lugar. Dile, mira, ve para atrás y arregla lo que tengas que arreglar. Perdona que tengas que perdonar. Pide perdón a que tengas que pedir perdón. Deja las cosas en paz, porque hoy en día existen muchas iglesias, muchos pastores que no se ven, muchas fricciones entre pastores, muchas fricciones entre iglesias y hermanos, no por los pastores,
Hay uno de estos pastores que casi ni se hablan. La fricción viene porque hemos abierto nuestros oídos a escuchar a una iglesia que viene llorando en nuestros oídos a decirnos la experiencia que tuvo en la iglesia anterior. Y nosotros no tenemos la dignidad ni el respeto. A mí me ha pasado también. No tenemos la dignidad ni la honra de llamar a ese otro pastor o pastores y preguntarle qué fue lo que pasó. Y decirle, mira, esta persona vino a mi iglesia saliendo de la tuya diciendo esto y aquello. Cuéntame, varón de Dios, sierva de Dios, qué fue lo que pasó. Pero no, caemos bajo el engaño del enemigo. Esa es la sutileza que el enemigo tiene. Así es que entran a tus oídos para distraerte, confundirte y dejar enemistades entre iglesias y hermanos. No lo podemos permitir, mis amados. Que hay gente que llegaran a tus congregaciones simplemente para enamorar dos o tres allí con la intención de irse algún día y llevarse a aquellos que enamoraron. Y siempre se apoderan, siempre se aprovechan de aquellos que se sienten que están más apartados. Aquellos donde quizás no reciben una llamada o un mensaje de texto todos los días. Aquellos que se sienten que nadie se preocupa por mí. De a esos que se apodera este espíritu de lobo. Es un recurso a mi libro, yo lo he dicho casi todos los podcasts, no tengo el libro aquí conmigo, pero este no, el punto no es hacer promoción a mi libro, pero se los digo, hay mucho contenido allí, si tienen la oportunidad, sírvanos de bendición y compren el libro, está disponible en Amazon. Pero sigamos al tema. He visto esto con muchas personas. ¿Me entiende? Que tienen el llamado de ser pastores y algunos lo hacen inocentemente. Creen que estas personas las puede ayudar y con ese motivo comienzan una iglesia. Pero es porque no han visto el lado saludable de plantar una iglesia con honor, con integridad, con pudor y ética. De esta manera, una iglesia puede nacer de otra y no causa división, ni contiendas. Al contrario, deja espacio para el crecimiento saludable. Cuando estos tipos de personas, hablando de los que operan con espíritu de un lobo, hacen esto, no están pensando en las personas, porque esto les hace un mal y más aún, el mensaje que se les envía es que este tipo de comportamiento deshonroso es aceptable, es normal. Recuérdense esto, lo que usted no corrige, lo está permitiendo. Lo que usted no corrige, usted lo permite. Si usted no lo corrige delante de otras personas, esa mala conducta se forman parte de su cultura de la iglesia. Y la cultura de la iglesia hay que cuidarla, porque la cultura de la iglesia es un tesoro que Dios le da a las iglesias. Es tu ADN, es tu identidad. Es lo que hace a tu iglesia diferente a las demás. Es lo que hace a tu iglesia especial. Es lo que hace a tu iglesia que la gente se sienta como que llegaron a casa, se sienten como que son parte de una familia. Cuando entran los lobos rapaces y no les prestamos atención y dejamos que estas malas costumbres se infiltren en las iglesias y no las corregimos delante de los demás, esa mala cultura se cuela en la iglesia y ahí la iglesia corre peligro. La razón es porque el pastor principal no llama la atención o hay personas donde se sienten en las iglesias que se sienten que el pastor no los llama o dice que no se preocupa por ello con la frecuencia que otra persona que no tiene más nada que hacer lo hace. Entienda, mi gente, que un pastor de 200 personas no puede mantenerse en contacto con la frecuencia que una persona regular lo podría. Entre la relación del pastor y la feligres existe la reciprocidad, significando que la congregación también puede y creo que tiene la obligación de comunicarse con sus pastores si ve que pasa mucho tiempo. La cultura tóxica dice, yo no voy a aceptar que el pastor o la pastora me llame. Una cultura tóxica dice, no, yo voy a esperar que los pastores me llamen. Y si no me llaman, entonces que no le importo. Y por ende, se van diciendo esta maldad. Se van diciendo, ay, me fui de la iglesia porque allí nadie me llamaba, allí nadie se preocupaba por mí. Amados, escuchen bien, por favor, escuchen bien que esto es importante. Si tienes unos pastores de 50, de 100, de 300, él, ella o ellos tienen a todos ustedes, ustedes solo los tienen a él o a ellos. Y si la iglesia es saludable, también tendrán otros pastores asistentes de la cual tú puedes tener mejor contacto. El trabajo pastoral es una labor colaborativa. Se necesita a un buen equipo para el éxito del ministerio. De lo contrario, llegaría el día que los pastores solitarios se darán cuenta que no pueden manejar más allá de un cierto número de personas. Y si desean crecer, tiene que crecer también en su posición pastoral y duplicarse en otros. Y la iglesia saludable, que ame a sus pastores, lo entienden, lo respaldan y apoyan este tipo de cultura. Yo frecuentemente se los digo, en especial a los nuevos, a los más nuevos. Tal vez no escuches de mí todos los días o toda la semana, pero no significa que no tengas acceso a mí. En confianza me pueden llamar o enviar un mensaje de texto y con aseguranza les devuelvo la llamada y les dedico el tiempo necesario. No hay excusa para que alguien se vaya de una congregación o de una iglesia con la excusa de que los pastores no lo llamaban cuando tal congregante, tú también que eres congregante, tampoco pusiste un esfuerzo en comunicarte con ellos. Punto y aparte. Recuerden que sus pastores también son humanos, que les hace bien una llamada de un congregante o un líder, simplemente para saber cómo están y orar con ellos. Los pastores también necesitan oración.
Alguien que les levante las manos cuando estén caídas y les diga, estamos aquí contigo, y verdaderamente lo digan de corazón, no solamente por emoción. El que lo dice por emoción lo dice ahora y mañana se va. El que lo dice de corazón porque ve la visión, cree en el llamado de su pastor y lo respalda, porque allí es donde puede crecer. Se los digo, es música a mis oídos cuando alguien me llama simplemente para saber cómo estoy. Y tengo personas que lo hacen. Gracias a Dios por cada uno de ellos que lo hacen. Me llaman simplemente para un mensaje de texto, una llamada. Pastor, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Está todo bien? Yo me recuerdo cuando este tipo de cosas comenzó a pasar, yo me asustaba porque cada pastor lo estoy llamando, quiero hablar con usted. Y yo, ay bendito, ahora, ¿con qué problema viene? Porque eso usualmente la gente te llama para los problemas. Y pues repito, esa es la experiencia pastoral. Es raro que alguien te llame simplemente para ver cómo estás. Y la primera vez que me pasó, hace unos años atrás, casi al principio de cuando plantamos la obra, yo dije, wow, yo colgué la llamada y literalmente me quedé pensando como algunos 5 o 10 minutos mirando el espacio, como que estaba espacial y dije, pero ¿qué acaba de pasar? Mientras me hablaba, ¿cómo estás? Así que bueno, y estas cosas y lo otro. Yo estaba esperando que, dale, dime, ¿qué es el problema? Yo sé que me va a saltar con algo. Nada, pastor, simplemente era para eso. Dios me lo bendiga mucho. Boom, terminó la llamada. Y yo me quedé como que, ok, fue una bendición, se los digo, fue una bendición, fue música a mis oídos. Y lo sé que serán para tus pastores también. Y te desafío en ese mismo pensar a que hagas esto esta semana. Llama a tus pastores y dile lo mucho que lo aprecias y lo amas. O solo pregúntales cómo están, cómo está tu día, comieron, están bien, en qué te puedo ayudar a orar, cómo puedo aliviar tu carga. Comparte la visión conmigo para poder ayudarte mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Se los digo que le vas a hacer su día. Y lamentablemente te darás cuenta que tal vez sea la primera vez en su vida como pastor o pastora que reciben tal mensaje de un congregante o un líder. Amén. Posiblemente hasta se echen a llorar aunque tú no los veas. Amén. Ok, ya. Seguimos con el pastor un poquito más y luego entramos a los demás. Según el diccionario griego de Tyre, significa el presidente, el administrador, director de una asamblea, supervisor de las asambleas cristianas. Escuchen bien. Juan capítulo 10, versículo 11 al 14 dice, yo soy el buen pastor, el buen poimen. El buen pastor da su vida por sus ovejas, pero el asalariado, que no es el pastor, a quien no pertenecen las ovejas, ve venir el lobo, abandona las ovejas y huye, y el lobo las atrapa y las dispersa. El asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Dice él, yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Algo que diré sobre los pastores es que los hay de muchas clases y características y personalidades también. He visto pastores introvertos y otros extrovertos, líderes natos y otros muy tranquilos que no se dejan afectar por las circunstancias de la vida. Hay algunos que son muy nerviosos y la cosa más significante les puede alterar o hacerles perder completamente el control. He visto pastores que pueden convertir la cosa más insignificante que puedas imaginar en una verdadera masacre para la iglesia. Pastores que tal vez han creado más dramas de lo que jamás hayas visto en tu vida. Y luego están otros pastores que son absolutamente amorosos y compasivos. Nada los altera. Simplemente aman a la gente, simplemente se preocupan por la gente, simplemente quieren que la gente sea bendecida e inclusive vaya más lejos que ellos. Quieren que la gente crezca, quieren que la gente madure. Así que los pastores también son personas, son seres humanos, tienen emociones, tienen su propia forma de pensar, tienen una mentalidad, tienen una forma en que fueron criados. Son seres humanos como tú, como les dije. Pero algo que diré sobre el pastor es que normalmente es el responsable del funcionamiento práctico de la congregación a diario, del rebaño y de la asamblea de la iglesia de Jesucristo. Lo digo porque se encarga de las necesidades diarias, como les dije, semanales, mensuales y anuales de la iglesia, de las personas que la conforman, de los mismos congregantes, se encarga de las dedicaciones de los niños, se encarga de las bodas y los funerales también. Visita a las personas en los hospitales y aquellas que están enfermos en sus hogares. Ofrece consejería para todo tipo de problemas de pareja, matrimoniales y adicciones, y etcétera, etcétera. Conseja a las personas para todo tipo de dificultades. Y a veces la gente lo llama y le comparte cosas muy íntimas y secretas que no compartirán con nadie más y más bien se lo llevan a su tumba. El pastor también es responsable de dar dirección en cuanto a todos los fondos de la iglesia, de asegurarse de que todas las facturas estén pagadas, de que estén al corriente con las autoridades legales y que cumpla con sus responsabilidades ministeriales, así como con la ciudad. También son responsables en muchas ocasiones de decidir
cómo se distribuirán los fondos de la iglesia en tiempos de crisis o caos. Y si algún miembro de la congregación necesita ayuda económica, también están ahí para dirigir los fondos hacia esa necesidad. Son responsables a menudo de colaborar con la ciudad en momentos de crisis o calamidades como tornados, huracanes, inundaciones, etcétera, y de brindar apoyo a la comunidad también. Diría que el pastor suele ser el nexo entre el ministerio y el apóstol. Es el nexo entre el profeta y el evangelista y los maestros. Es el vínculo que une a todos. Si no existe en una iglesia, el evangelista no tendría dónde predicar. No existiría la iglesia fundada por el apóstol y entregada a un pastor para guiarla. El pastor también se esfuerza por mantener la paz en la iglesia, asegurándose de que las palabras no se saquen de contexto y de que no se propaguen rumores ni se hable mal de los demás. Buscan preservar la paz, son pacificadores de corazón. También buscan el bienestar y la atención de todos los miembros, así como ofrecerle un programa de enseñanza adecuado. Los maestros de la escuela dominical tienen su programa de estudios y se aseguran de que el aire acondicionado funcione y de que haya alguna agua potable para todos. También se aseguran de que los baños funcionen correctamente, de que el jardín de la iglesia, si tienen alguno, esté bien cuidado y de que el edificio no esté deteriorado. El pastor tiene muchas responsabilidades en la congregación y yo le doy gracias a Dios en el día de hoy. Hago un paréntesis aquí, porque muchas de las iglesias cuentan con líderes, personas que trabajan junto con los pastores de hombro a hombro para encargarse de muchas de estas áreas. Pero los pastores también frecuentemente son los que proveen un oversight, son los que proveen esa mentoría, esa guía para que estas personas puedan estar pendientes de las cosas que ellos normalmente lo estarían. También he visto esto, muchos pastores allá afuera que son el todo. Son los que abren la iglesia, prenden las luces, prenden el sonido, cortan la grama, limpian la alfombra, lavan los baños. Son las personas que hacen todo. Pero es lindo saber que muchos pastores contamos con una ayuda ministerial de la cual yo estoy sumamente agradecido. Me siento bendecido de que contamos con un equipo de voluntarios, de líderes que caminan junto con nosotros y han agarrado esa visión y se encargan de muchas de estas responsabilidades de la congregación. Y algo puedo decirle como pastor, simplemente de mi perspectiva, es que necesitamos su amor, necesitamos sus oraciones y su apoyo. Necesitamos su ánimo también, porque no solo lidiamos con los problemas que ocurren en la iglesia, no solo lidiamos con los sentimientos que vemos que sucede en ella, sino que también podríamos tener acceso a información que ustedes desconocen, porque nos lo han confiado en secreto. Además, luchamos con sentimientos espirituales y espíritus malignos que nos atacan, intentando perturbar nuestra mente, destruir nuestra familia, nuestras finanzas y nuestro testimonio en la comunidad. Muchas veces libramos batallas espirituales, emocionales y mentales de las que quizá no sepa nadie, porque somos el vínculo que une todos estos ministerios para el bien de la edificación de la iglesia. Si pudiera darles un consejo sobre el pastor, simplemente háganle saber que lo aman y lo aprecian como un ser humano, no solo como pastor, sino como persona, porque lleva toda esta responsabilidad y se esfuerzan por hacer lo que Dios quiere que haga. El pastor puede sentirse poco capacitado, puede sentirse insuficiente y el pastor puede sentirse no ser todo lo que la iglesia necesita, pero se esfuerza al máximo por la iglesia. De todos los llamados al ministerio quíntuple, Jesús, el único que se comparó fue con el pastor, no con apóstol o profeta o evangelista o maestro, a pesar de que lo fue todo de ellos. Pero él dijo, tú sabes, yo soy el buen pastor. Él nunca dijo, yo soy el buen evangelista o el buen apóstol o el buen profeta. Dijo, yo soy el buen pastor. Y es porque los pastores tienen una responsabilidad que está bien apegada al llamado de Jesús. El siguiente que queremos hablarle entonces es el del maestro. La palabra griega para maestro es didóscolos y significa alguien capacitado para enseñar, un instructor, alguien que enseña sobre las cosas de Dios y los deberes del hombre. El apóstol Pablo fue un maestro. En 1 Timoteo 2:7 dice, para esto fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo y no miento, maestro de los gentiles en fe y verdad. El apóstol Pablo no solo fue un apóstol, sino que también ejerció el don profético en numerosas ocasiones. Fue evangelista porque viajaba a diferentes lugares predicando el evangelio. Fundó iglesias y por lo tanto fue pastor también, aunque sea por un instante en lo que encontraba otro pastor y dejarlo allí. En consecuencia, a menudo ejercía el don de la enseñanza, enseñando y exhortando a la gente acerca del evangelio. Es posible que experimente estos dones a lo largo de tu vida. Habrá momentos en que al ejercer el don profético diga, por la palabra del Señor,
en 3 días sucederá esto o sucederá aquello. Y entonces puede que te encuentres en una temporada consecutiva dedicada al evangelio, evangelizando en diferentes lugares durante 2, 3, 4, 5 años o el tiempo que sea. Yo personalmente fui evangelista al principio, fui ministro de la palabra antes de ser pastor. Luego Dios me llamó al rol pastoral y he podido ejercer muchos de estos llamados. Me encanta enseñar, que es lo que hacemos con estos tipos de enseñanza a través de este podcast y muchas más. Son cosas que van a llegar momentos y etapas en la vida de una persona que tal vez ejerzas todos los llamados de ellos, pero siempre tu corazón se va a alinear a uno de ellos porque es tu llamado y donde Dios está llamado a estar. Los maestros son esenciales porque son aquellas personas que traen directriz, traen enseñanza, son aquellos que cogen un mensaje que se predicó el domingo por el pastor y saben disminuirlo a las cosas básicas, saben cómo digerir ese mensaje y ponerlo en palabras que otras personas lo puedan entender también. Los maestros son esenciales. Yo siempre he dicho, un buen predicador debe de aprender a ser un maestro, porque toda buena predicación tiene que tener enseñanza, tiene que tener practicidad. Y en ocasiones, entre los gritos, entre esa pasión que tenemos para predicar, entre tantos esfuerzos, nos estamos forzando tanto para predicar que se pierde un poco de la enseñanza. Lamentablemente pasa mucho. Hay momentos donde la predicación simplemente se va a la parte emocional. Estamos predicando, la gente se pone de pie, aplaude mucho, grita, llora, pero después en la semana no saben qué hacer con su vida. No saben cómo coger ese mensaje que escucharon y ponerlo en práctica en su vida. Por eso que todo buen predicador en su mensaje tiene que tener practicidad. Es como podemos coger el mensaje que acabamos de escuchar y ponerlo en práctica en nuestras vidas, hacerlo algo real, algo que yo pueda decir, o yo puedo hacer eso. ¿Entiendes? Y ponerlo en práctica en vida real. Eso es parte de lo que hace un maestro. Un buen maestro trae a las personas, ayuda a las personas a tener un pleno conocimiento de lo que Dios está hablando en estos tiempos. Y en un maestro también tiene la capacidad que tal vez un predicador un domingo no tenga. Un predicador está el predicador hablando al pueblo. Un maestro es un maestro que está con calma, con más tiempo, educando al pueblo a veces a través de semanas. Y las personas pueden levantar las manos, hacer preguntas, estilo salón de clase. Y así la gente aprende más. Es un estudio en colaboración. Los maestros son un regalo de Dios. Amén. Para las iglesias también. Y ustedes ven frecuentemente en sumación que todos estos ministerios normalmente en una iglesia saludable operan todos distintamente, cada cual en su lugar, pero operan en colaboración. Y eso es interesante e importante porque a veces queremos separarlos. Y no, una buena iglesia tiene los 5 ministerios trabajando en unición. Tiene los 5 ministerios trabajando en colaboración, en unidad, sabiendo cada cual es su rol, cada cual tiene su trabajo en la iglesia y se complementan los unos a otros. El pastor no es el mismo que tiene que hacer todo. Podemos dividirnos la carga y cada cual en su lugar hacer su trabajo para que todos crezcamos y la iglesia sea edificada. Amén. Si te gustó este estudio, esperamos que lo compartas con tus amistades. Si no lo has hecho todavía, suscríbete a este canal, dale a like a este video y también deja un comentario en la parte de abajo. He visto muchos comentarios de algunos de ustedes que me encantan leerlos. Yo leo cada uno de ellos y con tiempo voy respondiendo a cada uno de ellos. Gracias por su respuesta, gracias por estar comentando, gracias por estar activo. Vuelvo y repito, dale a like. Suscríbete a nuestro canal, enciende la campanita de notificaciones y deja un comentario y también compártelo con tus seres queridos para que también hagan lo mismo. Amén. Una vez más, mi nombre es Víctor, pastor visionario de Centro de Embajadores del Ministerio de Embajadores del Reino, localizado en la 13505 de la West 130 en North Royalton, Ohio. Si estás en el área de Cleveland, Brook Park, Brooklyn, Medina, Strongsville, en las áreas vecinas donde quiera que usted. Tenemos gente que viene de Lorraine, otra gente viene de Aurora, de donde sea que tú estés viendo este video y estás en el área de Ohio, visítanos. Queremos tener un honor de saludarte y orar por ti en persona. Mientras tanto, estamos aquí para su servicio. Deja un comentario. También les digo que estamos en la esquina de la West 130 y la Royalton Road. Lo digo porque a veces que mucha gente se han perdido. No tenemos un rótulo gigantesco en la parte de afuera. Somos una iglesia que le llaman un storefront church. Estamos metidos en un centro comercial. El centro comercial se llama Town Center Plaza y estamos al lado del negocio Royal Tan. También estamos a solo 4 minutos del mall de South Park en Strongsville. El famoso mall de Strongsville. Así que si puedes ir para el mall, también puedes ir para la iglesia. Amén. Ahora sí nos despedimos. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima aquí en Atentamente Embajadores. Bendiciones.